En estas épocas muchos hablan del maíz genéticamente modificado, pero ¿a qué se refiere exactamente? El maíz genéticamente modificado, o también conocido como maíz transgénico, es aquel al cual se le han realizado cambios genéticos, insertando uno o varios genes con características de interés, ya sea mediante el uso de tecnología de genes o de ADN recombinante. Teniendo en cuenta, el maíz de hoy en día está muy alejado de ser orgánico, por múltiples razones, ya que la mayoría de las personas ahora ocupan más el maíz transgénico que el original. Sin embargo, esto puede causar una gran pérdida de maíz criollo, ya que las personas lo dejarán de sembrar para poder utilizar el maíz transgénico. Es por ello que con nuestra investigación nos preguntamos, ¿es realmente seguro consumir maíz genéticamente modificado? ¿Cuáles son las precauciones comunes en torno al consumo del maíz transgénico en la salud humana? ¿O cuáles son las ventajas del cultivo de maíz transgénico en términos de productividad y resistencia a plagas? Bueno, por este motivo, como equipo, nuestro principal objetivo es evaluar la importancia de regular el uso del maíz transgénico para la seguridad alimentaria en desarrollo alimentario. De igual manera, queremos analizar su impacto ambiental y proponer estrategias de regulación y manejo responsable para que esta problemática sea controlada en nuestro país. Sin duda, los organismos genéticamente modificados se están viendo más en la actualidad, lo cual podría resultar beneficioso, pero a la vez no tanto, ya que pues así como llegan, igual existen diferentes repercusiones, como por ejemplo la preocupación de las personas, ya sea de qué pueden causar en la salud o en algunas ocasiones igual se piensa en que puede causar en el medio ambiente, ya que al no saber bien las consecuencias y como en muchas ocasiones se ponen a prueba, pues no sabemos bien las repercusiones que estos pueden llevar a cabo. Por eso, en nuestro contexto se plantea la necesidad de implementar maíz original, es decir, maíz sin ninguna modificación, sin ningún gen, que sea totalmente natural, y así lograr que los agricultores cuiden sus cultivos para que así tengan una mejor producción, la gente se sienta más confiada y pues así evitar diferentes enfermedades que pues no sabemos si pueden llegar a ocurrir, pero pues lo mejor es siempre estar prevenidos. Además, el uso de productos derivados del maíz genéticamente modificado suele traer grandes afecciones al medio ambiente y a los agricultores. Esto se ve reflejado en el incremento de tóxicos en la agricultura, ya que son utilizados muchos más fertilizantes e insecticidas, esto con el fin de proteger y cuidar a la planta. Contaminación genética de maíces nativos con transgénicos por polinización. Esto se debe a que los maíces nativos han sido desplazados por incluir a los maíces genéticamente modificados. Contaminación del suelo por la toxina Bt. Esto es producido por el uso excesivo de fertilizantes e insecticidas. Además, se puede provocar una desertificación del suelo. También incluye la pérdida de biodiversidad de maíces, ya que al solo introducir un tipo de maíz, los demás son desechados o desplazados. Primero, debemos de entender cómo surgen los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados surgen a través de un proceso conocido como ingeniería genética o tecnología de ADN recombinante, a través del cual se transfieren genes de un organismo a otro. Estos pueden ser pues de interés comercial generalmente, como la resistencia a plagas, un mayor tamaño, mayor velocidad de crecimiento, mayor vida útil, es decir, que no se venzan con tanta facilidad o con tanta rapidez como es el caso de alimentos de origen del campo, ¿no? Por ejemplo, verduras, frutas que resultan que tienen una corta vida útil. La primera planta modificada genéticamente fue un tabaco que fue resistente a los antibióticos. Este apareció en 1983. Sin embargo, pasaría poco más de una década para que un transgénico comenzara a comercializar. Sin embargo, la primera variedad fue el maíz resistente a insectos introducido en el año 1996 en Estados Unidos. Dicho tipo de maíz surgió gracias a que se llevó a cabo experimentos en laboratorio
en los cuales los científicos lograron aislar genes de bacterias, virus o otras plantas que ofrecían pues propiedades útiles para el maíz. Uno de los desarrollos más notables fue el maíz BT, el cual fue creado al insertar un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, la cual pues produce una proteína tóxica para ciertos insectos. Este maíz es resistente a plagas como el gusano del maíz, lo que reduce la necesidad de aplicar pesticidas. Ahora bien, vamos a regresar unos cuantos años atrás, para ser más precisos, al año 1996, cuando por primera vez en México se empezó a comercializar el maíz genéticamente modificado, el cual pues no era consumido a grandes escalas ni tampoco sembrado, ya que solamente se sembraba un total de 0.3 millones de hectáreas para el año 1996, pero este ha ido incrementando considerablemente, pasando de 0.3 a 19.3 millones de hectáreas para el año 2004. Sin duda algo sorprendente. Además de esto, este ha tenido diferentes beneficios, como por ejemplo los costos, ya que pues al ser modificado no se ocupa tantos fertilizantes, pero existen igual diferentes repercusiones aquí, ya que uno de los principales miedos es que las plagas generan resistencia y por ende sean más difícil de controlar. De igual manera, a los daños ambientales, ya que pues al no saber mucho sobre ellos, existen diferentes preocupaciones acerca de la biodiversidad. Estas prácticas buscan concientizar tanto a agricultores como a público en general las ventajas y desventajas de una producción y consumo libre de maíz genéticamente modificado, mediante prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente y la sustitución de maíz genéticamente modificado por el maíz nativo. Si bien el maíz genético tiene varias ventajas, consigo mismo trae grandes desventajas. Una de las más preocupantes de estas es el desplace de especies nativas y endémicas de México, ya que al ser sustituido por el maíz genético, estas van desapareciendo cada día más y más. Es por ello que debemos encontrar un equilibrio perfecto entre ambas producciones, tanto en maíz genético como en maíz nativo. Esto para tener ventajas en población y en abasto al consumo de maíz y para proteger a la biodiversidad en maíz y en otras especies nativas de México. Establecer un cultivo utilizando técnicas de agricultura orgánica, como la rotación y el uso de abonos naturales, no solo proveerá maíz natural, sino servirá como una herramienta para enseñarle a las personas que cultivar el maíz natural es más viable, además de implementar un desgranador manual para que las personas puedan separar los granos de maíz. De este modo podrán guardarlas y utilizarlas para cultivarlas. Después, asimismo, obtendrán el maíz criollo natural, sin necesidad de cultivar maíz transgénico. Asimismo, las personas no podrán tener maíz transgénico ni criollo de las dos partes. Es un gusto para nosotros poder brindarles un poco de información acerca de la investigación que realizamos sobre los organismos genéticamente modificados. Esto fue con el propósito de ampliar sus conocimientos y poder generar conciencia acerca de lo que consumimos. Los organismos genéticamente modificados son muy comunes actualmente y tenemos que tener información para poder entender qué es lo que estamos consumiendo y poder tener un consumo de estos de manera responsable, además de estar conscientes de las leyes que los rigen y poder hacer valer nuestros derechos como consumidores. Sin más, nos despedimos y esperamos que esta información haya sido de su utilidad. Nos vemos.